Sí, el blanco tengo. Dios les bendiga, iglesia. Qué bueno es el Señor. Yo no me oigo aquí, no me escucho. Pero ya funciona, ya. Sí, ve ahora. Bueno es el Señor. Vamos a continuar, ¿verdad? Con el estudio que ya estamos en el número 6. Galito es el 6, no el 5, ¿sabe? Eso está mal. Conociendo el Antiguo Testamento, vamos al número 6. Y hemos estado, ¿verdad? Para el que no había estado, viendo el Nuevo Testamento desde Génesis, desde la creación. Y no necesariamente en los detalles de la creación, sino en el detalle de Jesús, ¿verdad? Entendiendo el Antiguo Testamento para poder entender lo que pasó con Jesús. Y como hemos visto, Jesús está manifestado desde el Génesis hasta Malaquías, ¿verdad? Y después desde Mateo hasta Apocalipsis. Y vamos a entrar ahora en una parte que es importante, y es el reino de Dios. Cómo Dios fue planificando todo para establecer su reino, o trabajando todo para establecer su reino en la tierra. Y nosotros nos vamos a ver aquí retratados en muchas áreas, porque podemos ver cómo el pueblo de Israel operaba en ciertos momentos que se parece a nosotros, ¿verdad? Como nosotros podemos operar. Y llega el momento entonces en que entran a la tierra prometida. Recuerda que la semana pasada estuvimos hablando de la anterior, ¿verdad? De los sacrificios. Y el tabernáculo, el templo, lo que ocurría con el área de los sacrificios. Y el sacrificio fue lo que ocurrió aquel día cuando Jesús fue sacrificado, ¿verdad? En esa cruz. Entonces, cuando ya luego de los 40 años en el desierto con Moisés, usted sabe que a Moisés se le prohibió la entrada a la tierra prometida, y entonces le pasan el mando a Josué. Josué era la mano derecha de Moisés, y entonces Dios dice: ok, Moisés, tú no vas a entrar, pero Josué va a seguir el mando. Y le dijo: como estuve con Moisés, estuve contigo, tú sigue para adelante, esfuérzate y sé valiente, que yo te voy a llevar, igual que llevé Moisés, te voy a guardar, voy a defender, voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que lleguemos a donde tenemos que llegar. Entonces llega el tiempo, ¿verdad? Que pasan realmente 38 años, porque es importante que usted sepa que los 40 años son 38 en el desierto y 2 en la conquista de la tierra prometida. O sea que a los 40 entonces que ellos toman posesión de la tierra prometida. A través de esos 2 años, Dios destruye todos los enemigos. Todos esos reinos eran más poderosos que Israel. Todos. En un momento dado se juntan 5 reinos para atacar a Israel, y ese es el momento en el evento donde Josué dice: espérate, que se detenga el sol y se detenga la luna. Y entonces ellos obtienen esa victoria contra 5 reinos. Y hasta el día de hoy ha sido así. Hemos hablado en un sinnúmero de ocasiones que todos los países árabes han tratado de destruir a Israel y no han podido. O sea, unos países grandes con ejércitos poderosos nunca han podido hacerle daño a Israel, aún en este tiempo. ¿Ok? Entonces, Dios entra al pueblo en la tierra prometida esperando a ver si ese pueblo se enderezaba. Usted recuerda que durante los 40 años pues fue una generación completa. Él dijo: ninguno de los que salió de Egipto va a entrar, solamente una nueva generación. Los que eran menores, que menores de 20 años, esos fueron los que lograron entrar a la tierra prometida. Entonces, después de la conquista de la tierra prometida, viene la época de los jueces. Ese libro de los jueces que usted ve ahí, fue que Dios dice: ok, ustedes no necesitan más nada, yo les voy a poner unos jueces para que juzguen al pueblo y ayuden a tomar decisiones y demás. Eso es todo lo que quería Dios. Y entonces se levanta un líder ahí, que es el último de los jueces, que es Samuel. El profeta Samuel es el último de los jueces y es el que se convierte en el líder
de Israel. Pero entonces caen nuevamente en pecado. El pueblo de Israel, cuando pasa el tiempo, continúan y vuelven y caen en pecado. Pero entonces, para poder entender esto, tenemos que volver a Génesis otra vez. Usted tiene que entender que lo tiene que manejar de esta forma, tiene que volver a Génesis otra vez. En los capítulos 1 y 2 de Génesis, usted recuerda que hablamos que en el capítulo 1 de Génesis, que es la creación de todo lo que estaba en la tierra, era Elohim. Ese es el Dios de la creación. Entonces después, en el capítulo 2 es Jehová Elohim. Usted recuerda que entonces todas las veces que se menciona Jehová es Jehová Elohim, el Dios de la relación. Ya entonces comienza la relación del hombre con Dios. Entonces, todos estos primeros 2 capítulos muestran a un rey levantando un pueblo que él iba a gobernar. Él estaba estableciendo todas las reglas, todas las marcas, todo lo que era necesario para hacer un pueblo el cual él iba a gobernar. Vaya conmigo a Génesis 1, versículos 26 al 28. Tengo mucha escritura hoy. Perdonen que tengo el bomboncito en la boca, es que tengo la garganta todavía que no puedo con ella. Entonces, y creo que habemos unos cuantos, Lisa, Gerardo, Gustavo. Sí, pero todos los que estaban cantando aquí estaban todos en baja. Dice Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Esa es la traducción correcta, porque el hombre, la palabra que menciona hombre, no se refiere al masculino, se refiere a la humanidad, ¿ok? Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dios nos dio la potestad a nosotros sobre todos ellos, pero Él quería ser el rey de nosotros, ¿ok? Nosotros nos señoreábamos de todo lo que estaba en la tierra, pero Él se señoreaba de nosotros y de todo lo demás. Y eso es importante que lo tengamos en mente para lo que vamos a estar viendo. Entonces, ¿qué pasa? Dios se declara rey. Cuando en el Éxodo, ¿verdad? Cuando salen de Egipto, en el capítulo 19, por eso estamos de Génesis, ahora brincamos al Éxodo. En los versículos 5 y 6 dice Dios: ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece, pero ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel, este mensaje que le dio a Moisés. Ok, entienda esto, y esto es bien importante para que podamos comprender todo lo demás. Cuando Dios dice aquí, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones, es que se supone que el pueblo de Israel iba a hacer algo diferente al resto de las naciones. Siempre Dios trató de separar a Israel del resto de las naciones para hacer una diferencia, para crear un pueblo que era el que quisiéramos imitar, porque se supone que va a haber gente que va a mirar tu vida, va a haber gente que antes tú eras de una forma, recibiste a Jesús, cambió tu vida y va a ver lo que va a ocurrir en tu vida y algo va a decir: yo quiero lo que tú quieres, lo que tú tienes. Eso yo lo he visto, yo me acuerdo cuando Saimi, la hija de... Ahí se me fue. De Senia, la hija de Senia, ¿verdad? Había una muchacha, Maribel, que se convirtió aquí. Y Maribel frecuentaba un pub que tenía Saimi. ¿Te acuerdas? Que era ahí en los Borinquen Towers. Eso es testimonio de Saimi. Y a lo mejor nos ve porque ellos nos ven desde allá, desde Miami. Entonces, Maribel ponía constantemente las cosas que Dios estaba haciendo en ella, y Maribel obviamente dejó de ir al pub. Y un día recibe una llamada de Saimi, y Saimi le dijo: Maribel, yo quiero eso que tú tienes.
Y ese día vino, recibió a Jesús y hoy está viviendo una vida diferente basado en eso. Vendió el pop, cerró todo el pop y hoy en día es una vida diferente. Pues eso es lo que quiere Dios, eso es lo que quería Dios establecer desde el principio con el pueblo de Israel. Yo quiero un pueblo que sea un ejemplo para el mundo. Por eso Él dice, ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Es la diferencia que Dios quería establecer. Pero entonces, el tabernáculo y el templo eran los lugares donde moraba el rey. Era un lugar especial donde estaba la presencia de Dios y caminó con ella durante todo el desierto hasta que luego David lo trae nuevamente a Jerusalén, ¿verdad? Era un recordatorio constante de que Dios estaba en medio de su pueblo. Constante. Si usted mira el área del tabernáculo, usted ve que el tabernáculo estaba en el medio y las tribus hacían una forma que si lo mirabas de arriba era una forma como de cruz con el tabernáculo en el medio. Y entonces había una columna de fuego durante la noche y una nube lo cubría durante el día. Y yo siempre he querido imaginarme esa escena de noche donde los otros pueblos que estaban alrededor, cuando ellos ya entran a Canaán, que veían aquella nube, aquella columna de fuego allí, dirán, ¿qué es esto? Porque Dios habitaba en medio de ellos. ¿Ok? Luego de entrar a la tierra prometida, ¿qué pasó? Se volvieron a alejar de Dios. Volvieron a hacer lo mismo y así lo hicieron muchas veces más. Entonces en Jueces 17:6, mira lo que dice. Es muy interesante esta porción, porque dice, en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. ¿Le parece a usted conocido esa porción? Pero oye lo que están diciendo, no tenemos rey y Dios. Eso es lo que pasa hoy. El mundo ha abandonado a Dios y están haciendo lo que les da la gana. Todo lo que les da la gana. ¿Ok? Entonces, ellos necesitaban un rey según su opinión. ¿Ok? Y parecería como si el reino de Dios nunca hubiese podido establecerse completamente en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque eran una montaña rusa. Cuando usted lee todo ese libro de Samuel, el libro de los reyes y crónicas, usted se da cuenta la montaña rusa que era Israel. Con un rey estaban arriba, moría ese rey, venía otro, volvía y se escocotaban, volvían y subían y así pasaron toda la historia. Ok, el periodo de los jueces fue un periodo bien caótico para el pueblo de Israel. Vamos a mencionar a uno de ellos nada más, Sansón. Un desastre total, Sansón. Gedeón no se atrevía a hacer nada de lo que le mandaba a Dios, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué ocurría? El pensamiento del pueblo de Israel era, todos los pueblos alrededor de nosotros tienen rey. Y nosotros lo único que tenemos es una carpa y un chorro de líderes imperfectos que Dios nos dio. Ese era el pensamiento. Una carpa, allá había un palacio con un trono, con un rey con corona que ellos podían ver, pero ellos tenían en su pensamiento una carpa y líderes totalmente imperfectos, como si los reyes de ese tiempo fueran gente tan perfecta, ¿verdad? Pero entonces ellos pidieron rey. Y en 1 Samuel 8, los versículos del 6 al 9 dice que Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación, lo que debemos hacer todos nosotros. Y Dios le dijo, haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Mira hasta dónde llega Dios. El Dios soberano todopoderoso le dice,
libre albedrío. Yo les he enseñado a ustedes que en lo único que Dios no se mete en las personas es en el libre albedrío. Nunca se va a meter ahí. Nunca se va a meter. Él te puede decir, escoge la vida, mejor por aquí, pero es una decisión de cada cual y Él va a respetar siempre la decisión de cada cual. Ahora las consecuencias las asumimos nosotros. Entonces Samuel le hace la advertencia al pueblo de Israel en 1 Samuel 8:11 en adelante. Dice, esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes. Les dijo, el rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y les asignará a los carros de guerra y sus conductores y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a todos ustedes lo mejor de sus campos, viñedos, huertos de olivos y se los dará a sus oficiales. Tomará una 10ª parte de su grano y de sus cosechas de uvas y la repartirá entre sus oficiales, miembros de la corte. Les quitará sus esclavos y esclavas y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de ese rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel y aún así todavía queremos un rey. Dijeron ellos, nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean, el rey nos juzgará y será nuestro líder en batalla. Ellos volvieron y quisieron ser igual a los otros pueblos. Y esa era la diferencia que quería establecer Dios. Ustedes son mi nación santa, mi pueblo escogido, mis sacerdotes son ustedes. Pero el pueblo que decidió que no queremos ser de ti, tuyo. Queremos hacer lo que nos da la gana. ¿Se parecerá eso a alguien que conocemos íntimamente cuando nos miramos todas las mañanas en el espejo? ¿Ok? Entonces escogen a Saúl. Dios le escoge a Saúl de rey. ¿Ok? Saúl fue un mal representante de Dios en la tierra. Cometió un sinnúmero de errores, desobedeció a Dios, llegó el momento que quiso hacer, se creyó que él era el cheche de la película y no Dios. Y eso le costó ser desechado. Esa palabra es tan fea. Te desecharon. Esa palabra es fea. Desechado. ¿Ok? La historia de Israel nos enseña que si no hubiera sido por el plan de Dios y su persistente gracia, toda la esperanza se habría perdido. Analice usted y póngase en el lugar de Dios en este momento y piense que usted hubiera hecho con Israel. Yo te puedo decir que yo hubiera hecho. Yo jugaría PlayStation desde el cielo. Ese sería lo que yo pensaría hacer. Pero Dios en su misericordia y en su gracia, el Dios Todopoderoso, que no podemos entender cuán amor tan grande puede tener con nosotros los seres humanos. Pero entonces, Dios seguía teniendo planes con Israel. Recuerden que Dios había hecho un pacto. ¿Se acuerdan el pacto con Abraham? Que estuvimos aquí como 2 semanas hablando del pacto de Abraham. Que el pacto de Abraham era un pacto que se iba a cumplir a pesar de Abraham y a pesar de Israel. Él lo iba a cumplir. Cualquier otro pacto se podía haber roto. El de Noé se rompió, el de Moisés, todo. Pero el de Abraham era irrompible. Ese pacto no podía romperse. Y él iba a seguir hasta las últimas circunstancias para lograrlo. ¿Ok? Entonces Dios llama a Samuel y le dice: Samuel, he desechado a Saúl
todavía ha seguido siendo rey, pero ya estaba desechado en la eternidad de Dios. Quiero que vayas y me unjas un pastorcito de ovejas en la casa de Isaí. Y usted recuerda la historia que Samuel va a la casa. ¿Dónde están tus hijos? Se para Eliab y sus hermanos, todos los tosquitos, peinaditos, con barbita bien acicalada y todo. Y él dijo, chacho, cualquiera de estos, pero no. Él le dijo, no mire su parecer, porque yo no miro como miran ustedes que miran el parecer, yo miro adentro. El parecer te puede engañar de muchas maneras, pero yo miro lo que hay adentro, yo miro el corazón. Entonces es interesante que cuando, y este dato es importante que ustedes lo sepan, ¿verdad? Y lo analice. Cuando ungen a Saúl, dice que lo ungieron como con algo de cuero. No recuerdo la palabra exacta que se usa, pero es como un envase de cuero así, y con eso ungieron bueno, algo parecido. Tiene un nombre que no me acuerdo ahora. Pero cuando ungieron a David, él lo mandó a ungir con un cuerno de aceite. Eso tiene un significado muy grande. ¿Por qué? ¿De dónde sale el cuerno? De un animal. ¿Y qué tienen que hacer con el animal para? ¿Se acuerda? La parte de la sangre. El cuerno. Esto es un cuerno. Nosotros podemos tener potecito, pero decimos tener un cuerno. Que es un cuerno de verdad. Esto es un cuerno de verdad. Esto lo consiguieron. Eso se tardaron en cantidad en conseguir el cuerno, en hacerlo, en pulirlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay un sacrificio ahí. Y las instrucciones específicas a David fueron: a él me lo unges con un cuerno de aceite. ¿Ok? Y fue ungido David. Pero usted sabe que tardó una serie de años, tuvo que tener el incidente con Goliat, tuvo que pelear con leones, con osos y con lobos y con leones, tuvo que huir de Saúl, tuvo que pasar un montón de batallas antes de lograr serlo. Pero entonces en Primera de Samuel 13:14 dice el Señor: pero ahora tu reino tiene que terminar, le dice a Samuel, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, pero tú no obedeciste el mandato del Señor. Y la palabra clave de un hombre conforme a su propio corazón. Pero en ese momento el corazón de David estaba muy lejos de ser un corazón conforme a Dios. Tenía que pasar todos los procesos que pasó David. Pero entonces Dios hace un pacto con David. David habla con el profeta Natán, y le dice: yo tengo una casa espectacular ya cuando es rey. Yo tengo un palacio de cedro, todo bien bonito, y el Señor no tiene casa. Quiero construirle casa al Señor. Y entonces Samuel va a darle el mensaje al Señor. Segunda de Samuel 7:8 en adelante dice: ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales: te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. Qué lindo cuando él dice mi pueblo. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. ¿A quién se acuerda de esta promesa? Abraham. ¿Ok? Les daré una patria a mi pueblo Israel y los estableceré en un lugar seguro donde nunca serán molestados. Las naciones malvadas no los oprimirán como lo hicieron en el pasado. Cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel
como cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel. Y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Esta frase es bien importante y vas a ver por qué. Pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré tu reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mí, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. ¿Okay? Esa casa fue el templo que estuvimos hablando la semana antipasada, donde se hacían los sacrificios. ¿Se acuerda? Usted se acuerda de eso, ¿verdad? ¿Y quién fue el que le tocó edificar el templo? A Salomón. ¿Okay? El pacto con David sugiere que Dios sigue insistiendo en cumplir el pacto con Abraham. Y va a seguir insistiendo en cumplir el pacto con Abraham, levantar la descendencia de Abraham a pesar de la infidelidad de Israel. ¿Por qué? Porque ese fue el pacto que hizo con Abraham. ¿Usted se acuerda cuando hablamos del pacto con Abraham, cuando se reafirmó el pacto? ¿Se acuerda que se sacrificaron los animales, se picaron por la mitad, se pusieron, y los pactos eran pasar alrededor de los animales muertos, ambos? Pero cuando llegó ese momento, Dios durmió a Abraham y pasó solamente Dios. Y Abraham no tuvo que pasar porque dijo: este pacto es mío y yo lo voy a cumplir a pesar de ti. ¿Ok? Sería el modelo de rey que Dios quería para Israel. Esa descendencia de David. Entonces, todo esto es reflejo de que venía un rey. ¿Qué dijo Dios? Voy a hacer una descendencia de reyes detrás de ti. Importante, porque venía un rey que se llamaba Jesús, que es el rey de reyes y señor de señores. Y aunque que David fracasó en tantas cosas durante su vida, y la peor fue Betsabé. Siendo rey, siendo el hombre con el corazón conforme a Dios, todos los hombres en la batalla peleando, ustedes saben la historia. Salió a pasear por el palacio, miró así y vio a aquella chica bañándose. Y dijo: si yo soy el rey, todo esto me pertenece, y mandó que se la trajeran. Y esa muchacha era casada y su esposo era uno de los líderes del ejército que estaba peleando en ese momento por el rey, porque peleaban por el rey. ¿Y qué pasó? Él dijo: no importa, yo soy el rey. Y entonces la chica queda embarazada. Y cuando él se entera que está embarazada, dijo: tráigame a Urías Eteo, el esposo de ella, tráiganmelo aquí inmediatamente. Y le dijo: Urías, ven acá, tú sabes cómo yo te aprecio. Tú sabes todo ese servicio que tú has dado aquí al ejército. Por favor, pásate unos días en tu casa. ¿Para qué? Porque dijo: ese muerto no lo cargo yo. Pero Urías era fiel a sus compañeros que estaban allí peleando. Él dijo: no, Señor, yo no puedo, mi mente está peleando allí, yo no puedo hacer eso. Pero yo soy el rey, yo te estoy mandando. No, yo no puedo hacer eso. Lo mandó: vete. Y cuando se levantó por la mañana, Urías estaba durmiendo afuera del palacio. Le dijo: pero ¿qué tú haces aquí? No, Señor, yo le dije que yo no podía ir para allá. Ven acá, Urías, pero por favor, tráiganme vino, por favor. Bebe vino, Urías, conmigo aquí, hasta que lo emborrachó. Pero Urías se negó a ir con su esposa. Y la opción que tuvo David entonces fue escribir una carta y dársela a Urías. Urías, ok, vete de nuevo y dale esto a tu capitán. Y la carta decía: ponlo al frente de la batalla más recia, y cuando se ponga más recia todavía, abandónenlo.
y lo dejaron y murió. Eso es asesinato en primer grado, adulterio, todo lo que tú te puedas imaginar, engaño. El hombre con el corazón conforme a Dios. Por eso usted no se puede equivocar con la gente que comete errores. No se equivoque, porque el ser humano falla. ¿Okay? Pero lo que hacía, déjame cómo llega entonces esto. Dios manda entonces al profeta a donde David le dice: David, hay una persona en el reino que tiene muchas ovejas y hay uno que tiene una sola ovejita que es como si fuera de la familia y todo. Entonces llegó una visita y mandaron a matar para comer y no mató ninguna y cogió la del vecino, el que tenía una nada más. Y él le dijo: pues ese hombre tiene que morir. Y el profeta le dijo: ¿ese eres tú? Y cayó en tiempo. Entonces, obviamente, Dios le dijo: el pecado tiene consecuencias. Le dije: no va a salir la espada de los hombres de tu descendencia. Y así fue. Usted sabe que hasta su hijo, uno de sus hijos que se rebeló contra él, terminó muerto. Y entonces el bebé que tenía Betsabe murió. Y él estuvo 7 días durante la enfermedad del bebé. 7 días metió tirado en la cama sin bañarse, sin afeitarse, sin comer, sin nada. 7 días pasó. Y ya le dijeron: Señor, murió el bebé. Y él se levantó, pero fue al templo. Y lo que hacía David, el hombre con el corazón conforme a Dios, era eso, que él reconocía cuando fallaba. Él reconocía cuando él se había equivocado, cuando le fallaba a Dios, porque le falló muchas veces, pero él lo reconocía. Y eso es lo que hace un hombre conforme al corazón de Dios, el que se puede arrepentir, porque es que todos vamos a fallar. Pero cuando lo reconocemos, y cuando usted lee el Salmo 51, léalo cuando tenga una oportunidad, eso es lo que escribió David cuando ese pecado. Señor, no apartes tu espíritu de mí, por favor, no soy digno. Luego él se queda con Betsabé y Betsabé queda embarazada de nuevo. Y nace Salomón, del que habló Dios ahorita. Lo voy a cuidar, lo voy a proteger. Si se desvía, le voy a dar un fuetazo como haría cualquier papá, porque la represión de papá es muy difícil, muy diferente a cualquier otra reprensión. Y David se convirtió en el estándar de los reyes que quería Dios para Israel. ¿Ok? Entonces, los profetas seguían hablando de que un descendiente de la línea de David sería el libertador. ¿Ok? Isaías lo menciona. Isaías menciona en Isaías 11, 1 y 2: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Ese quién era? Isaí era el papá de David. Y dice que un vástago de la raíz. ¿Dónde está la raíz? O sea, no era tan rápido, era en algún momento de la línea de David, iban a ser uno. Entonces, luego del reinado de David, Israel tuvo decepcionantes líneas de reyes. Montones de reyes que fueron un desastre. Cuando usted lee el libro de los reyes, se da cuenta. Y entonces se hizo rey tal de eso. Y funcionaba conforme a Dios. Y entonces
Israel estaba próspero. Pero entonces se murió ese y su hijo no estaba conforme a Dios. Y entonces hacían altares y había idolatría y el pueblo de Israel volvía a caer. Y eran más los reyes que hacían eso. Pero entonces, ¿qué pasó? Les costó que el Señor los sacara de Israel y los llevara al exilio. Perdieron la tierra que el Señor les había dado. Pero todavía Dios estaba ahí. Suban los adoradores. Cuando usted lee el libro de Esdras y el de Nehemías, usted se da cuenta que hay como que una reconstrucción, ¿verdad? Pero es una reconstrucción parcial, porque no tuvieron nación. Ellos simplemente, el rey le dijo, está bien, pues vete, ayuda, y trataron de comenzar a reconstruir la ciudad, pero no era la nación. Israel no existía ya. Existía un pueblo judío, unos hebreos que estaban esparcidos por diferentes sitios. Marcos 1:14. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró a Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Aquel que tanto los profetas habían profetizado, valga la redundancia, había llegado. Aquel del tronco de Isaí, de las raíces del tronco de Isaí, había llegado. Por eso el libro de Mateo, que es escrito para los judíos, usted ve que empieza con la descendencia de Jesús. Tiene 3 líneas de generación, de 14 generaciones cada uno, donde José, el padrastro de Jesús, y María, ambos eran de la línea de David. Se cumplía lo que Dios había dicho. Por eso es que le digo que es tan importante que usted vea el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento todo nos lleva a Jesús. Todo nos lleva a Jesús. La gente piensa que el Nuevo Testamento es irrelevante. No es irrelevante. Primero, que es la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Pero más importante es que nos lleva a Jesús desde el capítulo 1 de Génesis. Llegaba el reino. Jesús, el ungido de Dios, de la línea de David. Entonces el pacto de Dios con David se cumple. Todo ese pacto que yo le leí ahorita, se cumple todo en Jesús. Todo lo que había dicho Dios a Abraham, porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y hoy usted y yo somos parte de esas familias de la tierra, que somos benditos por esa promesa que Dios le hizo a Abraham, por ese pacto que Dios hizo con Abraham. Porque Dios no se quita. Dios no se quita. Lucas 1:31 al 33. Esto es el ángel a María. Y concebirás y darás a luz un hijo, y lo pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. La promesa de David, la promesa de Isaías, y su reino no tendrá fin, porque de la línea de David fue la promesa que Dios le hizo ahí: de ti haré una línea de reyes. Pero iba a venir uno, el que va a establecer entonces el reino de Dios sobre la tierra, lo que Dios quiso hacer desde el principio con el pueblo de Israel, establecer un pueblo. Pero por eso, cuando usted oye los mensajes de Jesús, cuando Jesús decía:
Sí, yo vine por el pueblo de Israel, pero hay otro redil, hay otro grupo que son míos también. Esos no son los israelitas. Por eso yo soy de los que digo que cuando donde dice el nombre Israel, usted pone su nombre ahí. Usted ponga su nombre ahí. Porque Dios promete y cumple. ¿Cuánto se tarde? Yo no sé. Pero el día preciso y establecido por Dios se va a cumplir. En el tiempo de Él, que es el tiempo perfecto. Que es el tiempo perfecto. Pero importante que entienda que el plan de Dios para usted y para mí comenzó en Génesis 1 cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Desde ahí el Señor pensaba en nosotros. Porque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y estaba preparando el ambiente. El domingo vamos a hablar de qué pasó ahí. Ya usted va a ver por qué estaba desordenada y vacía y todas esas cosas que pasaron. Va a ver el domingo, no se quede nadie el domingo. Pero cuando el hombre cae, la caída del hombre, recuerda Génesis 3:15, de la simiente de la mujer vendrá uno, le está diciendo la serpiente, que tú lo vas a herir en el calcañar, pero él te va a aplastar la cabeza. Desde ahí está la promesa de Jesús. Y durante toda la Biblia está Jesús representado en el tabernáculo, en el templo, en todos los reyes de Israel, en David. Por eso cuando los ángeles se le presentan a los pastores, dice que ha nacido en la ciudad de ¿quién? De David, un Salvador. De Belén, la promesa del Señor. Las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Nunca fallan, nunca fallan, nunca fallan. Y usted tiene que creerla. Y nosotros tenemos que saber toda esta información para que nosotros sepamos cómo funciona Dios. Porque la promesa que hay sobre ti se va a cumplir. Pero Dios no se mete en el libre albedrío. Nunca Él va a interferir en el libre albedrío del ser humano. Por eso Él dice en el principio que pone Dios camino de vida, camino de bendición, camino de maldición, camino de vida, camino de muerte. Pero entonces te dice, pero escoge la vida. Él lo pone ahí y nos dice, por ahí no. Pero el pueblo de Israel le decimos, es que queremos rey. ¿Está bien? Cojan rey, pero ¿sabe lo que va a pasar con el rey? Esto y esto y esto. ¿Y qué pasó con los reyes? Pues eso mismo. Después estaban oprimidos, después estaban fastidiados. ¿Por qué? Porque fue la decisión que tomaron. Pero siempre Dios desde el principio ha querido el bien para el ser humano, lo mejor para el ser humano. Cuando creó aquel huerto, todo aquello perfecto que creó en el principio para nosotros, que nos dio ahora señoreces de los peces del mar, de los aves de los cielos, de todos los animales, de todo lo que... Eso es para ustedes. Y nosotros lo rechazamos. Y hoy eso es lo mismo. Hoy la mayoría del mundo no quiere mirar a Dios. Hoy está peor que nunca. Peor que nunca. Pero Dios no se mete en el libre albedrío. Pero hay una promesa. Él dijo, yo vuelvo. Y vuelvo pronto. Los prontos del Señor son en su tiempo. Porque yo no sé si el tiempo de Dios es igual que el de nosotros. Nosotros cumplimos un año porque la tierra da una vuelta al sol. Pero yo no sé si esos son los años de Dios. Porque la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Yo no sé. Ya han pasado 2 días de Dios. Desde Jesús para acá. 2 días de Dios, que son 2000 años. Yo no sé. Pero todavía Dios
no retarda su venida como otros dicen, sino que está siendo paciente para que todos vengan al arrepentimiento. Pero lo mismo hizo, dáselo a él, dáselo a él. Lo mismo hizo con el arca de Noé. Esperó 120 años de construcción para que entrara la gente. Y nadie entró, solamente 8. Porque estrecha es la puerta que lleva a la salvación y pocos son los que alcanzan a entrar. Así que la invitación siempre es: mantente ahí, y si no has entrado, entra antes que sea muy tarde. Y yo te aseguro que como el pueblo de Israel, la vida con el Señor es mucho mejor que la vida sin Él. El pueblo de Israel lo experimentó. Le trajo desgracia vivir apartado de Dios. Les trajo guerra, les trajo muerte, les trajo salir y quedarse sin pueblo durante 70 años. Pero no fue hasta el 1948 que pudieron ser reconocidos nuevamente como nación, porque esa fue la promesa de Dios. Porque Dios cumple sus promesas. Aún hoy, todavía ese pueblo no cree en Jesús como el Hijo de Dios. Pero cuando usted lee Apocalipsis, se va a dar cuenta que Dios no se va a olvidar de ellos todavía. El periodo de la tribulación va a ser el periodo de Dios trabajando con el pueblo de Israel para ganarse a ese pueblo, porque ese es su pueblo escogido, su nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y la promesa de Abraham todavía está vigente en Jesús. Ok, incline su rostro, por favor. Por los siglos de los siglos, su reino se establecerá, digno de toda, digno de toda, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, un trono de victoria, vestido estás en gloria, por los siglos de los siglos, tu reino se establece.